Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Tuvimos un fin de semana, ¿no? Digamos, un cierre de semana, los últimos días de la semana pasada y el sábado incluido, varias cuestiones que un poco te llevaron, y acepto la invitación porque también me ha sucedido, a repensar o seguir pensando cosas que venimos charlando hace un montón de años respecto a los medios de comunicación, la libertad de prensa, los ataques al periodismo, a la libertad de expresión, y tienen que ver con dos casos muy particulares. ¿Es así? Sí, es así. El título de la columna es Viejos debates sobre el peronismo. Perdón. Puede ser también, si querés vamos, no tengo problema. Me pongo los lentes, perdón. No me entiendo la letra. Agustín se está riendo mucho en este momento, si no se escucha. Viejos debates sobre el periodismo y la libertad de expresión. Y está bueno hacer esa distinción que propone sobre los medios y sobre cuestiones que son transversales a la columna, no solo en términos de temáticas abordadas, sino también de línea editorial, como hemos planteado alguna vez, ¿no? Hay posiciones tomadas muy claras en relación a muchas cuestiones en Fuerte al Medio, y hace un tiempo habíamos dejado de hablar de estas cosas, o en realidad como con el periodismo y la libertad de expresión como cuerpos donde se da esa discusión, pero es necesario volver a hablar, poniendo en relación dos noticias, si querés, o dos cuestiones que han sucedido, no son necesariamente noticias. Hechos, dos hechos. Sí, dos hechos, no me salía la palabra, exactamente. Dos hechos que aparentemente no tienen que ver, pero terminan siendo como dos caras de la misma moneda, y es lo que vamos a tratar de analizar hoy en profundidad. En primer lugar, y casi en orden de aparición, diríamos, tenemos el caso Barú Día de Jorge Lanata, digamos, ¿no? Así lo podríamos plantear. Y ahí ya estamos spoileando incluso qué pensamos al respecto. Lo cierto es que, como sabemos, o para poner en autos a quienes no están tan al tanto, Jorge Lanata es un periodista de larguísima trayectoria que ha generado un impacto muy profundo en el sistema de medios en general y en el periodismo en particular. Esa larga trayectoria lo llevó a durante muchos años ser rival y crítico del Grupo Clarín, por ejemplo, cuando fundó el diario Página 12, a terminar siendo empleado del Grupo Clarín, su firma más emblemática. Bueno, quizá no su firma más emblemática porque en el papel las columnas de los sábados tampoco son tan cortatickets, pero sí la figura central de Radio Mitre, una radio que hace mucho tiempo lidera la audiencia. Pero además de esa sinuosidad en el recorrido de la profesión y de la gestión de los medios, recordemos que Lanata fundó dos y no un diario, después fundó el diario Crítica de la Argentina, ya con socios bastante particulares. Le podemos agregar una I latina ahí, ¿no? Fundó, ¿cómo? Fundó y fundió. Le agregamos una I latina y también. En el segundo caso, exactamente, claro. Fundió y vació. Sí. Vinculando una de las figuras que aparecen en la profesión del periodista, que es el periodista y el empresario, ¿no? Porque que se parecen más al origen del periodismo, los creadores de medios que desde el periodismo llevaban adelante una actividad, configuraban una empresa, después se terminaban convirtiendo en empresarios. Pero el tercer elemento a destacar de la cuestión Lanata, además de la sinuosidad, ya lo había dicho bien una vez, no tenía que volver ahí, que repetir. De su derrotero en relación a los grandes grupos poderosos del país y a su figura como periodista y empresario, Lanata llevó adelante un tipo de periodismo muy al estilo estadounidense, un periodismo de alto impacto, de investigación, de profundidad, que lo convirtió en una especie de vedette, y este concepto no está usado al azar, porque en uno de los momentos, en el camino hacia fundir el diario Crítica de la Argentina, Lanata llevó adelante un espectáculo teatral en el Maipo, donde la vedette era él, más allá de que había vedettes. Juego con esta idea porque una de las cuestiones que se derivaron de ese tipo de figuras periodísticas, que en Argentina solo encarnan muy pocos, Lanata y algunos más, habría que ver, confunden los niveles de el periodista como estrella de la noticia o la noticia y la información como lo más relevante. Y cuando el periodista se convierte en un actor muy protagónico de la noticia, hay que empezar a evaluar el desarrollo con otros paradigmas o con otros conceptos. Bueno, la cuestión es que ese recorrido que acabamos de hacer nos permite
analizar lo que ha pasado en los últimos días. La Nata es una persona que atraviesa hace muchos años problemas de salud muy graves, ha sido trasplantado y autotrasplantado varias veces, en algún momento una mujer que era su pareja entonces, ahora su ex mujer, fue donante para uno de sus trasplantes, y en particular en las últimas semanas está atravesando una situación muy, muy delicada, con información algo difícil de constatar sobre la gravedad de la situación, si ya está en escenario de cuidados paliativos, etcétera. En ese marco, la Nata se convirtió en noticia, por eso iba hacia hice ese recorrido, a partir del enfrentamiento que hay entre sus hijas, que son de dos parejas diferentes, que están muy cercanas a él y que en algunos casos han trabajado con él, y su actual mujer. Recordemos que la Nata, en este derrotero de convertirse en una vedette de las noticias, se casó hace relativamente poco tiempo y Mauricio Macri estuvo sentado en su mesa en la fiesta de casamiento, y esta mujer con la que se casó tiene un enfrentamiento muy significativo con sus hijas de matrimonios anteriores. La cuestión es que el viernes de la semana pasada, la jueza Lucía Córdoba del Juzgado Civil número 8 aprobó, impuso una serie de restricciones a la prensa para divulgar cualquier información relacionada con el periodista, su imagen, su intimidad, su situación familiar o alguna de las causas que están abiertas a partir de denuncias que realizó o que se han realizado en su entorno. Por ejemplo, una denuncia que habían realizado días antes sus hijas contra su actual mujer respecto de quién toma las decisiones sobre el tratamiento de salud que está sufriendo la Nata. Hacia ahí con eso entramos al fin de semana. Esta idea de que aparece, a mí me parece un concepto errado, pero que es rápidamente incorporado en los portales de noticias, que es la tesis de el bozal legal. Sí. El Poder Judicial instauró un bozal legal sobre la Nata y sus alrededores, y entonces los medios, ningún medio de comunicación podía informar nada sobre la cuestión. Esto generó una serie de reacciones muy significativas de algunas personas jurídicas, de algunos colectivos preocupados en torno a, por o sobre la libertad de expresión, ADEPA, por ejemplo, y nos hizo acordar claramente a la situación de la jueza Barú Budía, que es aquel momento en el que Tato Bores había anunciado que iba a hacer un informe a su estilo sobre la jueza, y la jueza instauró este mecanismo de censura previa, que es impedirle la mención, como en este caso con la medida cautelar, la jueza Lucía Córdoba hizo lo mismo para los medios con la Nata, y ahí vino el chiste de yo no te toco, yo no te nombro, ¿no? Por eso el canto de la jueza Barú Díaz, que quedó como en el imaginario popular, sí, en el saber compartido, recordando grandes figuras estando en la tele, acompañando a Tato en esa situación de censura. Bueno, la cuestión es que, para seguir cronológicamente, en el día de ayer, y luego de haber hablado con la Nata, lo cual vuelve a poner en dudas la situación física y de salud efectiva que está atravesando el periodista, esta jueza levantó esta medida que impedía que los medios de comunicación hablaran o dieran información sobre Jorge la Nata. Todo sucede en torno al caso que sus hijas realizaron una denuncia a su actual esposa, Elba Marcovecchio, por no permitir que se conozca el estado de salud y tomar decisiones sobre cómo cuidar a su padre. Recordemos que en estos días, antes de que la jueza impusiera este bozal que duró poquito, se había llegado a conocer imágenes de la casa de la Nata, donde algunas cámaras que están instaladas allí para transmitir el programa de radio que hace Jorge la Nata en Radio Mitre. Ah, no sabía que eran esas cámaras. Claro, son esas cámaras. Recordemos que la Nata realiza su programa desde hace varios años en su hogar, claro, y es transmitido por streaming a YouTube y determinadas plataformas. Y esas mismas cámaras son las que tomaron las imágenes de una persona llevándose cosas o entrando a la casa en una aparente escena delictiva que habilitó a denuncias cruzadas de familiares, etcétera. Mirá vos las cámaras que no se apagan nunca, ¿no? Viste, de hecho ese video termina en un momento con esa persona, que es una mujer, sí, apagando las cámaras, encontrando el lugar por donde se apagaban. La cuestión es que frente a esta situación nos enfrentamos a una medida de censura previa, claramente. O sea, estaba todo mal lo que había hecho la jueza. Por supuesto que es necesario cuidar la intimidad de las personas,
y cuando las personas son públicas, los bordes de la intimidad tienden a confundirse, porque una persona pública está alcanzada por algunos límites algo diferentes a los de las personas que no son públicas. Esto nos deriva a otra situación donde se podría haber denunciado censura, que es el litigio que llevó adelante Cecilia Pando contra la revista Barcelona, sí, que en una sátira habían presentado imágenes aparentemente en poses seductoras de Pando. Eso era claramente un trabajo creativo, no es que habían agarrado fotos de Cecilia Pando posando así de modo seductor. Entonces nos estamos metiendo en ese tipo de debates. ¿Es censura previa? Sí, sin ninguna duda. Desde el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13 hasta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece que cualquier límite que se le establezca o que impide el ejercicio de información, aunque sea por medidas judiciales, son censura previa. Sobre todo esto se potencia cuando estamos hablando de personas públicas, como es el caso de la Nata, quien, de acuerdo a lo que dijo la jueza cuando argumentó por qué daba marcha atrás con la medida, le dijo: nosotros podemos responder, siempre tenemos capacidad de responder a las falsas acusaciones, a los agravios que puede llevar adelante cualquier medio informando o mal informando sobre la cuestión. Entonces, nos enfrentamos efectivamente a una instancia en donde la libertad de expresión se ve lesionada por la acción judicial, es decir, por una acción institucional, no por una acción simbólica. O sea, que una jueza apruebe una medida que establezca que no se puede hablar de determinada persona y de una serie de elementos que hacen a todo el contexto, es un mecanismo de censura previa. Sí, no estábamos hablando de no violar la intimidad de la Nata, nadie pedía o los medios no tenían por qué, por ejemplo, no sé, divulgar fotos de la situación actual del propio Lanata, de su internación. Eso estaría violando la intimidad del paciente Jorge Lanata, pero parece una información pública, que una figura pública que tanto ha tenido que ver con el debate público en los últimos 40 años de la Argentina, sea centro de noticias cuando ha integrado la farándula por acción o omisión, digamos. Por ahí no era un objetivo del propio Lanata convertirse en una figura de la farándula o del sistema de estrellas de la Argentina, pero ahora lo es, y todo lo que pase alrededor suyo es un elemento de interés público. Te sumo, Santi, que ese mismo día nos llegó a todos los medios de comunicación vía TAD, ¿no? Esto de trámites a distancia, vía ENACOM incluso, la notificación de que claramente no se podía mencionar ninguna de estas cuestiones vinculadas a la Nata al aire. Digo claro, porque también es sorpresivo eso, ¿no? Qué rápido para los mandados, claro, que son en algunos casos, ¿no? Algunos organismos e instituciones. Exactamente. Porque efectivamente la medida judicial lo que establecía es que ningún medio de ningún soporte, de ninguna tecnología podía brindar información. Esto que vos contás le pasó a La Tribu, le pasa porque La Tribu es una radio que tiene una licencia, que opera en el éter, y a partir de ello está alcanzado por una serie de obligaciones y tiene un organismo de control, que es el ENACOM, que reemplazó a la AFCA, creado por la ley audiovisual. Por eso es que le llegó una notificación. Estaría bueno, no tuvimos tiempo de constatarlo, saber si eso también le llegó a las plataformas digitales, por ejemplo, a los portales de noticias, que no tienen regulación alguna, como tiene La Tribu, desde horarios de protección a niños, niñas y adolescentes, o la obligación de acatar una medida judicial como la que comentás. Claro. Sí, habría que averiguar. Bueno, habría que verlo, ¿no? Sí, habría que verlo. Sí. Pero claramente es necesario distinguir en esta línea lo que implicaba un mecanismo de censura directa, que es una forma de lesionar la libertad de expresión, que es un derecho de la ciudadanía y no de los y las periodistas, que son quienes ejercen la profesión o el oficio o las dos cosas, que permite, entre otras, cumplir con el derecho a la información, que otro tipo de mecanismos que lesionan la libertad de expresión, como los que llevó adelante el presidente Javier Milei en el acto del día sábado. Nosotros hemos dicho ya que el presidente Milei lleva adelante ataques a la libertad de expresión por un lado y a la actividad periodística por el otro, con mecanismos institucionales, como podría ser la modificación vía decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, y con mecanismos discursivos. Ahora, lo de los mecanismos discursivos
hacen mella y generan un impacto que uno podría decir en algunos casos es mayor, es más profundo que el que hacen algunas de sus modificaciones institucionales. Vamos a escuchar un breve momento del discurso que el presidente Javier Milei dio en un acto político en donde se anunciaba una cuestión que es súper atractiva e interesante, que es la creación de un partido político que respeta la regla de la democracia y que se lanza a la competencia electoral a nivel nacional. Pero en ese marco y habilitando desde arriba hacia abajo un discurso que es muy lesivo de los derechos de las personas y en particular de las que ejercen el periodismo como profesión, se generaba un contexto de ataque, de agresión y de denostar a las personas por su actividad que es muy significativo y que no debemos naturalizar. Lo escuchamos. Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. ¡Acá tienen los trolls! ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. A quien escuchábamos era Javier Milei en su acto de presentación del Partido La Libertad Avanza como partido nacional el sábado por la noche en San Telmo. Voy a presentar una limitación que tiene mi capacidad de análisis para realizar esta columna. Es decir, no tengo nada nuevo para decir en relación a lo que hemos dicho en los últimos 20 años. Y todo lo que digamos ha sido dicho alguna vez, pero nunca en relación a la figura de un presidente de la nación. ¿Cómo podríamos resumir el análisis de lo que acabamos de escuchar? Esto que escuchamos son un conjunto de agresiones, no solo impropias, sino absolutamente infundadas, que son impropias de una figura pública argentina, son impropias de alguien que ejerce un cargo público, muchísimo menos son propias de alguien que ejerce un cargo electivo, y absolutamente es inadmisible que lo haga alguien que ejerce la primera magistratura del país. Es el presidente de la Nación el que acaba de llevar adelante unas diatribas recontra mil agresivas y lesivas del buen nombre y honor, de la intimidad, de la libertad de las personas que ejercen la actividad de la profesión del periodismo. Lo que sí podríamos hacer como algo nuevo es invitar a quienes nos escucharon, o incluso lo podríamos hacer nosotros mismos desde la tribu, que es cortar este pedacito, el audio que acabamos de escuchar, y pedirle a YouTube que nos lo desgrabe, y a la hora de construir una historia en Instagram, que aparezca así como cuando ponemos la letra de la canción que podemos compartir en una historia, pedirle que desgrabe eso que acabamos de escuchar. Cuando uno ve en el texto escrito las palabras que el presidente acaba de plantear, el nivel de agresividad que tiene el presidente, que es una persona que tiene muchísima autoridad en relación a todas las otras personas del país, pero en particular a las que ejercen el periodismo, porque la figura del periodista necesita centralmente de las figuras públicas políticas como fuentes de información, las entrevistas, porque pueden generar niveles de incidencia y presión en sus empleadores. Por todas esas cuestiones es muy grave lo que acabamos de escuchar, y es muy grave que eso sea además vituperado por una serie de personas que están ahí convocadas en términos ideológicos y hasta de emotividad, pero sobre todo que ese sea el contexto cultural en el que se desarrolla el debate público en la Argentina. Por eso no es menor marcar que eso sucede en un momento en que se estaba realizando el acto de lanzamiento del partido político del presidente de la Nación a nivel nacional, y es en ese contexto en el que se peleó, pero es que se peleó discutiendo de tú a nivel horizontal con los periodistas, vituperó
y lesionó el buen nombre y el honor de las personas que ejercen el periodismo, tanto como de los encuestadores, porque también se peleó con las encuestadoras y también fue muy hostil para con esa figura. Uno podría hacer un análisis político y decir que casi es como empezar a pelearse con la realidad. Si no te gusta la información que las encuestadoras sistematizan, en realidad lo que no te gusta es que te digan que las cosas no van tan bien como vos querés o te gustaría. Pero si cuando vos afectás y atacás a quienes ejercen la libertad de expresión en términos de profesión, estás afectando de un modo simbólico y cultural el desarrollo de la libertad de expresión y el debate público, no porque los periodistas y las periodistas sean quienes ostenten el derecho a la información, sino porque son los que lo profundizan en el ejercicio de su profesión para que el debate público sea plural, diverso y sobre todo sin agresiones. En esa línea es que no hay algo demasiado nuevo para decir, pero sí sostener que una cosa son las agresiones institucionales o los límites que puede poner una medida cautelar como la de la jueza Córdoba en la cuestión Lanata, o una modificación normativa que impide el acceso a la información pública, que ya ha tenido materializaciones. El diario Perfil informó que le respondió YPF negativamente a un pedido de acceso a la información pública sobre sus gastos en publicidad oficial, porque se amparó en el nuevo decreto, y otra es el escenario que habilita en términos de transformación cultural un presidente vociferando estos ataques a quienes ejercen el periodismo como actividad profesional. Te sumo algo chiquito, Santi, sobre este mismo acto del sábado, que es que en un momento lo mencionó a Trebuch, ¿no? O sea, digo, porque hay periodistas malos y hay periodistas buenos, ¿no? Hay algo también ahí de ese doble vínculo con el periodismo, con periodistas ya específicamente, porque lo que hace Javier Milei es ponerle nombre y apellido. Digo, porque después del acto, por ejemplo, se fue a Twitter y directamente mencionó a algunos periodistas con nombre y apellido y también empezó a generar como, bueno, un ida y vuelta también bastante, no, ni siquiera ida y vuelta, unida con otro periodista, con Ortelli, no me acuerdo el nombre de Ortelli, ¿Javier? No sí, con Javier Ortelli, no me acuerdo si es Javier, pero sí con Ortelli, que es el periodista de Radio Rivadavia y La Nación Más, o sea, no de un medio kirchnerista, digamos, o de la izquierda. Eso es lo llamativo, que bueno, que lo decía Agustín Espada el año pasado sobre fin de año, ¿no? Que ya no es sobre los medios, sino sobre periodistas y algunos específicamente, ¿no? Hay algo también ahí que viene siendo bastante distinto a lo que venimos viendo en estos, te diría, 20 años, 30 años, si querés, no sé. Sí, totalmente. A ver, hay dos cosas para complementar en relación a lo que decís, May. Por un lado, es muy significativa esta idea de que haya menciones con nombres y apellidos en ese mismo discurso a los que encarnan lo malo del periodismo, entren risas grabadas antes de que diga, habló de la familia Zaguier como la parte mala del periodismo. Ahí tiene un rollo con lo que el diario La Nación ha hecho en relación al hijo, ¿no? A la candidatura del juez Lijo y cómo le está rosqueando a La Nación para que no avance esa demanda, y es tanto peor esa agresión por lo negativo como la celebración de alguien positivo. O sea, hay una buena forma de hacer periodismo, que sería la de Trebuch, que es un periodismo chupamedista, para decir algo medido nada más, y un mal periodismo que es el que supuestamente ejercería desde la familia Zaguier hasta este periodista de La Nación y Rivadavia. Eso en términos de lo que implica la agresión para el debate público. Después hay un análisis político que podríamos hacer, es decir, bueno, ya se está peleando hasta con los cercanos, pero ese es un problema menor y que excede a el interés de la columna. Lo cierto y lo relevante es que en este contexto eso habilita, no es solo lo que implica, sino lo que habilita un momento, una pantalla de este videojuego, que es el momento en el que parece que todo está permitido, incluyendo las agresiones por parte de una máxima autoridad. O sea, por eso no hay horizontalidad, por eso vos decís, te sale decir, bueno, un intercambio, bueno, en realidad no es tan intercambio, es que nunca es un intercambio horizontal cuando la contraparte de ese diálogo es el que ejerce el poder, con un apoyo popular que nadie pone en discusión, ganó las elecciones en términos legítimos, pero no hay una configuración identitaria del cargo que ocupa y de las responsabilidades que esto trae. Cuando un alumno viene a mis parciales y no estudió, yo les planteo algo así como lo que dice Spider-Man. Hay cuestiones que traen grandes responsabilidades. Bueno, hay cargos que traen grandes responsabilidades, te guste o no te guste, porque todo lo que decís luego puede ser ejecutado por esa horda que te sigue, porque tiene empatía emotiva o porque comparte tus lineamientos ideológicos.
Santi, era Ignacio Ortelli, le agradecemos a Eli, nuestra productora operadora, era Ignacio Ortelli. Muchas gracias por esta columna, obviamente y lamentablemente creo que no será la última, retomando viejos debates sobre el periodismo y la libertad de expresión. Sí, no será la última, y claramente llegamos antes del año, antes de que se cumpliera el año, de lo que dijo Agustín, de que Milei se enfrentaba con periodistas y no con los medios o con el periodismo. Bueno, y seguramente antes del año volveremos a laburar lamentablemente sobre esta particularidad. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Santi, abrazo muy, muy, muy grande.